A ver, esa pregunta es un poco truculenta, porque además la prensa ha manejado esto a veces de maneras muy sui generis. No conocemos nadie que no sea susceptible. Conocemos que hay algunos factores genéticos que hacen menos predispuesta a una población, que es un mínimo de la población humana que tiene una mutación en un gen que codifica para un receptor, sin meter en más detalles, pero estas personas les cuesta más infectarse, pero se infectan, ¿de acuerdo? Entonces, no hemos encontrado nadie que no sea susceptible de infectarse. Algunas gentes con mayor facilidad y otras con menor, pero todo mundo se infecta. Ahora, bien, ¿qué pasa cuando alguien ya se infectó? De hecho, ha habido muchos estudios en el mundo. En México hicimos uno muy interesante que publicamos sobre un grupo poblacional al cual se les llama sobrevivientes a largo plazo. Es un término muy complicado, pero lo que quiere decir es personas que sin tratamiento antiviral se pasan más de 10, 12, 15 años sin tener un solo síntoma. O sea, son sobrevivientes a largo plazo. Los factores por los cuales estas personas tardan mucho más en desarrollar la enfermedad son múltiples, son variados. A veces son modificaciones genéticas, a veces es el tipo de virus. O sea, hay muchos estudios que han abordado este problema. Pero todas estas personas, en un momento determinado a lo largo de la historia, acaban teniendo sintomatología. Ahora bien, hay un caso que fue muy nombrado, hará, yo creo que ya casi un par de años, o en el último año o en los dos previos, un paciente que se llamó el paciente Berlín, que fue un caso muy interesante. Una persona con VIH que requirió un trasplante de médula ósea, ¿sí? Y se lo hicieron. Y se lo hicieron con un donador que precisamente tenía la mutación esta que te estoy refiriendo, que hace que la gente sea mucho menos susceptible. Y estaba en tratamiento, obviamente. Entonces, esta persona parecería que se curó, ¿sí? Que ha eliminado el virus, porque la médula ósea empezó a producir células no infectadas y como su virus estaba controlado en todo este proceso y sus nuevas células eran muy poco susceptibles, pues no se volvió a reinfectar, ¿sí? Ahora bien, si pensamos que esto puede ser una solución, pues no podemos trasplantar de médula ósea con ese tipo de donador a toda la población que está infectada, ¿verdad? Pero sí da una perspectiva interesante de cómo se está abordando, ¿sí? En resumidas cuentas, no tenemos registro de que se cure el VIH ni de que se elimine el VIH.